Encuentros y desencuentros de palabras y de tono. Somos hombres y mujeres, somos tierra, somos monos. Regálame unos segundos, dame tu punto de vista. A partir de este momento, por Bimba FM 93.5, comienza Menos Mal. Hace que exista. Vamos a compartir esta nota, esta entrevista, estos audios que Alicia me mandó, hablando a propósito, bueno, de la exhibición de este Work in Progress que se le llama, de Bosco en el Festival de Cannes. La semana pasada se supo que la documentalista salteña Alicia Cano participará de la próxima edición del Festival de Cannes Doc. Y bueno, le preguntaba bueno, sobre cómo surgió esto de Bosco y les voy a compartir estos audios. Hola Melina, ¿cómo estás? Bueno, mira, si querés, bueno, intento mandarte por acá. Bosco es una película sobre el tiempo y sobre la memoria. Es una película que decidí hacer hace 2 años, pero desde la cual de alguna manera vengo filmando hace 13 años. Entonces, es difícil decir cuándo empezó Bosco, porque si bien entendí que quería contar esta historia y de esta manera, hace 2 años, en realidad intuitivamente yo ya venía construyendo esta película. Desde la primera vez que estuve en el Bosco, que fue hace 13 años, Bosco es un pueblo italiano que queda ubicado en la provincia de Toscana, en el vientre de los Apeninos italianos, donde hoy quedan 13 habitantes. Cuando fui la primera vez hace 13 años había 30 y bueno, y todos ancianos, y de a poco fueron muriendo, y ese es un poco el destino del pueblo, ¿no? Es un pueblo que mientras desaparece lo he ido filmando. Yo estoy filmando un poco el final de este pueblo, que se va a transformar en otra cosa, ¿no? Como la naturaleza de a poco va invadiendo las casas. Las personas están cada vez más ancianas, entonces ya no pueden como con esa voracidad botánica, y entonces de las casas de la cima ya se ven árboles y ramas que salen desde las ventanas, y este es el pueblo de donde vienen mis ancestros. Es el pueblo que habitaron el padre, el abuelo y los abuelos de mi abuelo, que se llama Orlando Menoni, vive en Salto, es salteño y tiene 103 años. La idea de hacer esta película surge justamente a raíz de mi abuelo y sus cuentos que habitaron mi infancia. Todos los domingos en su casa él hacía estos cuentos de Bosco, de este lugar donde había nieve en invierno, donde había lobos, donde había familias enteras viviendo alrededor de un fuego, donde a su vez era el lugar donde calentaban las castañas para hacer harina. Y bueno, estos cuentos se fueron depositando en mi memoria como fábulas mitológicas, y cuando fui a Italia por primera vez, que me fui a estudiar, lo primero que hice fue ir a conocer este Bosco, a encontrarme con esos paisajes que eran una construcción mental, ¿no? Eran paisajes imaginados, porque en la casa de mi abuelo no había fotos de Bosco. Y lo que me encontré, de alguna manera, satisfizo a mi abuelo, a sus ansias del origen, del terruño, pero despertó en mí algo nuevo y una necesidad de volver permanentemente a Bosco y de contar esa historia, de habitar el lugar. Se fue generando un vínculo muy fuerte con sus habitantes, en particular con 2 mujeres, con Rita y Gemma. Y entonces a lo largo de 13 años yo estuve yendo siempre a Bosco y filmando Bosco. Entonces la película de alguna manera cuenta Bosco
construida a partir de mi abuelo en Salto y sus relatos del lugar y también lo que le va pasando a lo largo de estos 13 años, porque también seguí paralelamente filmando a mi abuelo. Y por otro lado está Bosco y el lugar que se va transformando y sus habitantes, en particular Rita, que es una pastora que con 80 años se vio obligada a vender a su rebaño, una pastora que empezó a cuidar ovejas desde los 5 años y con 80 tiene que venderlos para dedicarse al cuidado de su marido, que se acaba de enfermar. Y por otro lado está Yema, que es la curandera del pueblo, la que tiene como, la que guarda todas esas enseñanzas ancestrales que se fueron transmitiendo generación tras generación de forma oral. Entonces, de alguna manera, la película se concentra como en esto, y si bien filma la pérdida, también no es una película tanto sobre lo que se pierde, sino sobre lo que queda cuando todo está destinado a desaparecer, ¿no? Se concentra mucho más en el presente y los tiempos fílmicos se van mezclando, entonces el pasado se funde en el presente y viceversa. Esto nos hace ubicar en una especie de limbo y en un estado de fábula, que era lo que yo quería construir. A partir de, si bien mi origen en relación a Bosco es una fábula, yo lo que intento con la película es construir mi propia fábula de este lugar. También le preguntaba ahí a Alicia, a propósito, bueno, de cómo fue hacer esta producción, de filmar también, de contactarse con productoras, productores, y esto era lo que nos respondía. Con relación al recorrido de la película, bueno, inicialmente yo escribí este proyecto en el 2018, lo presenté a un fondo que existe en Uruguay, que es el Instituto de Cine, donde financian la producción de películas, y bueno, resultó ganador, entonces ahí apareció el primer dinero para poder hacer un rodaje con equipo, con sonidista, camarógrafo, ¿no? Porque hasta ahora yo iba sola con mi cámara y eran como casi que apuntes fílmicos, ¿no? Y filmaba sola. Entonces ahí tuve la ocasión de volver a Bosco en dos veces, en un otoño y en una primavera, a filmar con un equipo. Y bueno, y después nada, fue haciendo como su propio recorrido, después conseguimos fondos para postproducción, etcétera, y una coproducción italiana, que son quienes se van a encargar de la música. La música va a estar hecha por Chiara Osella, que es una cantante soprana, y es una mezcla entre música lírica con electrónica. Y bueno, y ahora el martes tengo una presentación en el Festival de Cannes, que este año se va a hacer en el formato online por el coronavirus. Y bueno, y la presentación consiste en mostrar un avance de Bosco, lo que se llama Work in Progress, y también tenemos que hablar durante 10 minutos con Agustina Chiarino, que es la productora de la película. Tenemos que presentar de qué se trata Bosco y eso, y después vamos a mostrar un fragmento, y después de ahí tendremos reuniones individuales con distintos festivales y eso. El Festival de Cannes lo que tiene es que es el más grande del mundo, ¿no? Del mundo del cine independiente. Entonces, nada, es un mercado gigante que nuclea a miles de personas, a toda la industria cinematográfica, y bueno, va a tener la ocasión de ser vista ahí. Es nada más para inscriptos. Y después no veo las horas de que abran los cines en Uruguay para poder presentarla acá, y especialmente presentarla en Salto, porque en Salto hay una gran comunidad de originarios de Bosco, que son los Menoni, los Volpi, los Barata, los Ugolini, son todos apellidos que están muy presentes en el cementerio de Bosco, y bueno, y en realidad me encantaría poder presentarla, a los Giambiaggi también, me encantaría poder presentarla ahí, y con mi abuelo, que tiene 103 años, y entonces obviamente la vida es un regalo cada día, y tengo muchas ganas de que él pueda estar y presentar en la película. El gran protagonista y el que dio origen, ¿no? a
a todo este viaje. También hablábamos un poco y le preguntaba por qué ella participó también en algunas de las marchas que se han realizado de MAU, que es este colectivo de mujeres del audiovisual de Uruguay, y también hablábamos sobre la participación de las mujeres en la industria y también tanto produciendo como participando, ¿no? Y dirigiendo. En relación a las mujeres y el cine, en el 2019, el año pasado, a principio del año, se empezó a crear MAU, Mujeres Audiovisuales Uruguay, que justamente nuclea a todas las mujeres que trabajamos en el ámbito del cine y del audiovisual, que es la publicidad, que es la televisión, y bueno, y en realidad nos juntamos como con un objetivo común, que es, bueno, ver nuestros lugares, poder dialogar, tener un espacio donde también llevar las cosas que nos van pasando. Tiene distintas comisiones, está la comisión comunicación para poder dar difusión de películas, de cosas, tiene la comisión apoyo, que bueno, que apoya a mujeres que pasan por situaciones complicadas, sea de acoso, sea de abuso, sea y después tiene la comisión estadística, que es muy interesante porque en realidad ahora están cerrando toda una investigación sobre justamente como los roles, ¿no?, en el cine, en las mujeres, cuántos estrenos anuales, cuántos estrenos dirigidos por mujeres, cuántas series, cómo los roles en los lugares de decisión, qué lugar ocupamos las mujeres. Yo creo que hay dos cosas. Por un lado, es cierto que las mujeres directoras somos menos, históricamente hemos sido menos. Muchas veces los directores son hombres y las productoras son mujeres, y a la producción no se le asigna un rol creativo, que yo creo que es un error, porque en realidad siempre una productora, o al menos en mi caso cuando trabajo con Agustina, es un rol también creativo, es una devolución, es una mirada de alguien que acompaña la película, pero no tiene la cercanía que tenés vos a la hora de contar el relato. Entonces tiene esa distancia justa de poder dar su opinión y también imaginar y construir también los propios recorridos de las películas. O sea que es un rol absolutamente creativo, pero que bueno, que no está en Uruguay, por lo pronto no está muy visto de esa manera. Y después también los cabezas de equipo, ¿no? Porque hay muchas mujeres trabajando en los roles, pero muchas veces los cabezas de equipo son hombres. Y bueno, entonces un poco la Comisión Estadística está poniendo a la luz este tipo de cosas que nos sirve a todas, ¿no? Nos sirve para poder como visualizarnos y ver cómo estamos. Y por otro lado, lo que creo que hay, que es común en toda la historia y que en el cine no escapa, es que las mujeres siempre hemos hecho películas. Está lleno de mujeres directoras. Lo que pasa es que no se conocen, ¿no? Es de la misma manera como está lleno de mujeres políticas y la propia historia las ha invisibilizado, ¿no? Por ejemplo, si vamos al origen del cine, hay una cineasta que se llama Alice Guy, que es una precursora del cine, fue la que creó los efectos especiales antes que Méliès, pero para la historia del cine, para la historia oficial, fue Méliès el primero, ¿no? Y en realidad ella hizo películas donde ya exploraba los efectos especiales, donde ya exploraba la cámara lenta, la cámara rápida, todo un montón de cosas, y que nadie la conoce, ¿no? Y de hecho su historia fue como invisibilizada por muchos años, hasta que en los años 60, 70 en Francia le hicieron un homenaje y la volvieron a traer, pero ya teníamos décadas de seguir a Méliès, que fue por supuesto un gran cineasta, que fue como, ¿no?, uno de los originarios del cine, pero bueno, de Alice Guy nadie habla, tenés que ir y googlearla y saber sobre ella. Y después, si nos venimos a Uruguay, por ejemplo, de cine contemporáneo, documental, tenemos, por ejemplo, La Flor de la Vida, que es una película que hoy se puede ver de forma gratuita en la plataforma Vimeo, que es dirigida por dos cineastas, que son Adriana Loef y Claudia Abend, que hicieron esta película bellísima sobre
personas de más de 80 años y cómo viven su vida, y a su vez justo ahora, en este mes, sacaron una miniserie de 3 episodios en principio sobre la flor de la vida, porque en realidad ellas hicieron un trabajo larguísimo, tenían un montón de material, un montón de historias, y bueno, para la película se concentraron en una, y ahora están sacando la serie sobre esas otras historias que son muy conmovedoras y son de acceso libre. Después hay otra película de Mariana Viñoles, que es también uruguaya, que se llama El mundo de Carolina, y es un documental muy sensible, muy intimista, que es un diálogo de ella con una niña, Carolina, que es síndrome de Down, y es un diálogo precioso sobre la vida, sobre el amor, sobre un montón de cosas. Estas son cineastas contemporáneas y bueno, y son películas que también son de libre acceso. Y aprovecho a tirar un chivo, que hoy a las 10 de la noche por TV Ciudad se va a estar emitiendo Locura al aire, que es una película que dirigí en conjunto con Leticia Cuba, que es una amiga mía, y trata sobre la radio Vilar de Boz, que es una radio que funciona adentro del Hospital Vilar de Boz, y es una película sobre esta otra forma de entender y de mirar a la locura. Así que bueno, los invito a verla. Ya saben, bueno, como escucharon ahí a Alicia, que le agradezco un montón esta comunicación, y ya hoy de noche a las 22, tremenda propuesta ahí en TV Ciudad, esta película de Alicia Cano Menoni, que es salteña, y nos contaba un montón de cosas hermosas a propósito de familias de apellidos de acá que tienen que ver, ¿no? Y ese abuelo de 103 años